¿Qué tal, querido estudiante? Vamos a aprender esta semana qué son las normas APA. Las normas APA es el estilo de organización y presentación de información más usado en el área de las ciencias sociales. Estas se encuentran publicadas bajo un manual que permite tener el alcance de las formas que se debe de presentar un artículo científico. Vamos a ver los aspectos más relevantes de la sexta edición, que es la más usada, pero ya tenemos la séptima edición, ¿ok? Justamente las normas APA de la sexta edición son derivadas del año 2018. Las normas de American Psychological Association son hoy uno de los estándares más reconocidos para la transmisión del conocimiento científico y académico. Desde el año 1929, cuando sale a la luz el primer esbozo de las normas, hasta el presente, APA se ha convertido en un extenso manual para la divulgación del trabajo científico en todas las áreas del conocimiento. Asimismo, el manual APA 2018 es visto como una autoridad en cuanto a las normas de creación, pero eso es el APA 2018. Tenemos que ver el APA séptima edición. Justamente con APA séptima edición, que ya es el más actual, tenemos que recoger que hay muchísimas adaptaciones en materia de citas directas, citas indirectas, entre otras. Además de que tenemos que ver las adaptaciones justamente que con este APA se llevan a cabo, las cuales para empezar, como ya dijimos, este APA es desarrollado originalmente en inglés e incluyen algunos instrumentos que resultan inconvenientes o innecesarios en el español. Por ello, su aplicación requiere de traducciones y adaptaciones con el fin de que las normas no se conviertan en un obstáculo para la claridad. Así, el uso de las mayúsculas y minúsculas, por ejemplo, en abreviaturas, debe adaptarse a las normas del español para preservar su unidad en el uso del lenguaje. Tenemos en el tema de la citación. Citar justamente tiene una importancia fundamental en la producción de conocimiento y no simplemente porque consista en dar crédito a ideas de otras personas, sino que la citación pone de manifiesto el ejercicio dialógico de los saberes. Además, a través de ella se reconocen contribuidores y contribuciones sustanciales de las investigaciones propias y se permite una argumentación y una contraargumentación enriquecida, lo que resulta en un escrito consistente y suministra al lector referente claros en temas y datos de intereses. Tenemos dos aspectos que deben de tomarse en cuenta al momento de presentar una idea con su respectivo crédito. Si se cita textualmente, que es cita directa, o se parafrasea, que es cita indirecta, y cuál es el foco que se le dará a esta, si sobre el autor, cita narrativa, o sobre la idea misma, cita parentética. Como citas directas tenemos que pueden ser cortas, hasta 40 palabras, o en bloque más de 40 palabras. Como cita corta tenemos la parentética. La ira es considerada, ejemplo, una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado en que se manifieste. Y ahí entran las comillas: cuando el movimiento instintivo pasional de la ira se despierta, nos ciega, nos estupidiza y nos convierte en una especie de bestias obcecadas. Se cierran comillas y ahí viene la cita. Sabater 2005, página 81. Tenemos justamente las citas narrativas. Para Odette Mendoza, como para muchos, la ira es una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado que se manifieste. Y ponemos esta cita narrativa entre comillas la idea y se cierra con 2005 p 81. Tenemos también las citas en bloque. Tenemos las citas indirectas. También tenemos que tomar en cuenta las comunicaciones personales. Los trabajos que no pueden ser consultados por los lectores se citan en el texto como comunicaciones personales y no requieren entrada en la lista de referencia. Estos textos incluyen correos electrónicos, mensajes de
texto, chats, mensajes directos, entrevistas personales, conversaciones telefónicas, discursos en vivo, conferencias académicas no grabadas, memorándums, cartas, materiales no grabados, de tradición oral de pueblo, indígenas, donde la cita debe incluir las iniciales y el apellido del comunicador y la fecha más exacta posible, según los formatos de citación parentética y citación narrativa. Tenemos la referenciación. ¿Qué es la referenciación? La lista de referencias al final de un documento que brinda la información necesaria para identificar y también para consultar cada trabajo citado en el texto. Una referencia tiene 4 elementos básicos, no se te olvide: el autor, que es el responsable del trabajo; la fecha, que es la de publicación; el título, nombre del material; y fuente, lugar de consulta o adquisición. Tenemos también que tomar en cuenta lo que viene siendo los libros impresos, los libros electrónicos, diccionarios, Wikipedia, que Wikipedia se utiliza en situaciones muy especiales cuando realmente no encontramos nada, pero nada de información. O sea, es como que lo último a lo que vamos a ir, no lo primero, ¿ok? Eso también es importante mencionar. Tenemos el APA en nuestro computador, en donde ahí viene la citación APA. A veces tiene fallas, también tenemos que mencionar. Vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar al tema de lo que viene siendo la justificación. La justificación va a venir siendo la etapa en que consiste en demostrar el por qué es importante desarrollar el proceso de investigación, además de exponer los beneficios que se obtendrán. Y de igual forma es pertinente explicar el valor del trabajo que se pretende realizar. Como cualquier trabajo profesional, la propuesta se deberá sustentar con fundamentos convincentes. Esto ya lo vimos: esa magnitud del problema, la trascendencia del problema, los posibles soluciones o vulnerabilidades y la factibilidad. Sin embargo, nos tenemos ya que ir esta semana a lo que viene siendo la formulación de la hipótesis. La hipótesis puede surgir como una tentativa del investigador para poder solucionar el problema que se investiga. No es posible avanzar un solo paso en una investigación si no se comienza por sugerir una explicación o solución de la dificultad que la originó. Tales explicaciones tentativas no son sugeridas por elementos del objeto de estudio y nuestro conocimiento anterior. Cuando se les formula en términos de proposiciones o enunciados, reciben el nombre de hipótesis. Para aclarar esta idea, podemos afirmar que una hipótesis es como un enunciado sobre un acontecimiento futuro o cuyo resultado aún se desconoce. La hipótesis se puede desarrollar desde distintos puntos de vista y por ende una hipótesis sirve como una guía para la obtención de datos dependiendo del problema. La hipótesis es una proposición que nos permite, ¿cómo lo podríamos decir?, crear relaciones entre hechos, y su valor radica en explicar por qué se producen estas relaciones. La hipótesis entonces es una proposición que se aplica como respuesta tentativa a un problema. Señala lo que estamos buscando, además de que puede estar sujeto a validez. La hipótesis es una suposición de una verdad que aún no se ha establecido, es decir, es una conjetura que se hace sobre la realidad que aún no se conoce y que se ha formulado precisamente con el objeto de llegar a conocerla. Tenemos justamente que el grado de claridad de la hipótesis será una de las condiciones importantes para el desarrollo de nuestra investigación. En ese sentido, la hipótesis dirige en gran medida la naturaleza y esencia de una investigación. Por ello, la hipótesis debe establecerse las variables, las relaciones entre variables y además mantener la consistencia entre hechos e hipótesis. En este contexto se recomienda que la hipótesis
se formule de manera sencilla utilizando un lenguaje natural. Asimismo, como ya se ha señalado, la hipótesis tiene una función orientadora, que en el proceso de investigación ya que indican lo que se debe considerar y lo que es necesario omitir para formular de manera adecuada una hipótesis que se debe tomar en cuenta las siguientes cualidades. Tenemos que tomar en cuenta las generalidades, especificidad, referencia empírica, comprobabilidad, refutabilidad, referencia a un cuerpo de teoría y operacionalidad. Hasta aquí con APA, un poco de justificación y la hipótesis. Nos vemos la siguiente semana.